Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente en este día. Y en este día, primeramente me paro por este medio para hacer un audio más. Y en este día quiero titular este audio, El perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Y en este día quiero comenzar leyendo en 2 Corintios 5:20, que nos dice así: Así que, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Miramos al apóstol Pablo aquí, hablando a la iglesia de Corintios, y el apóstol Pablo está hablando que él habla en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por este mismo medio tengo yo un video que se llama Seréis aborrecidos por causa del nombre. Ahí puede usted mirar. Allí relato un poco acerca del libro de los Hechos 9, cuando el apóstol Pablo fue escogido por el Señor Jesucristo, y cómo dice que el Señor Jesucristo escogió al apóstol Pablo para enviarlo a predicar su nombre ante los gentiles y reyes y ante muchos pueblos. Entonces aquí podemos mirar que el apóstol Pablo, la predicación del apóstol Pablo es que él predicaba en el nombre del Señor Jesucristo. Él predicaba en el nombre del Cristo, del Señor que lo había escogido, porque él había sido escogido y enviado a predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Miramos otro relato del apóstol Pablo cuando dice que fue a Berea a predicar. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces en este pasaje podemos mirar que nos dice que aquellos hombres de Berea, ellos escudriñaban las Escrituras para mirar si lo que Pablo decía era así como Pablo le decía. Y en este día, usted que me está aconsejando, que me está escuchando, yo le aconsejo lo mismo que usted que me escucha: escudriña las Escrituras y analice cada uno de los pasajes que yo le voy a ir mostrando a través de las Escrituras, para que usted mismo compruebe si está escrito lo que le voy a ir presentando en las Escrituras, y que pida la guianza y la dirección del Señor para que sea el Señor el que lo guíe a usted que me está escuchando. Yo solamente voy a estar transmitiendo lo que dice la palabra del Señor, y le voy a estar leyendo los textos, lo voy a estar llevando a cada pasaje, y que sea el Espíritu Santo el que le abra el entendimiento para que usted mismo pueda conocer cómo es que los pecados no son perdonados bíblicamente, lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra. Y leo así en el libro de Joel 2:32, en la promesa donde Dios promete derramar de su Espíritu, pero también miramos la promesa acerca del nombre. Dice Joel 2:32: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces podemos mirar en el libro del profeta Joel 2, del 28 al 32, pero estoy leyendo el versículo 32, donde nos habla que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esto nos da a entender que en el nombre de Jehová hay salvación, y que esa es una profecía que estaba escrita desde antes de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Joel miramos que ya estaba escrito y ya estaba establecido por Dios y dicho por Dios que eso sucedería. Ahora miremos en el libro de los Hechos 2:16, que nos dice así: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, hablando el apóstol Pedro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones,
Y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Versículo 21 nos dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces nosotros miramos que el apóstol Pedro en el primer sermón que les está dando a todos aquellos judíos que se habían reunido después de que el Espíritu Santo había caído sobre los 120 que estaban en el aposento alto, Pedro les dice que esto era lo dicho por el profeta Joel, que se estaba cumpliendo en ese momento que el Espíritu Santo acababa de descender sobre ellos. Y en el versículo 21 les vuelve a decir lo mismo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted nota en Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. En Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, refiriéndose al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 10:8, mas qué dice acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El apóstol Pablo que nos habla que en nombre del Señor ruega que se conviertan en la carta a los Corintios, segunda de Corintios 5:20. Dice, versículo 9 de Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre griego, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces podemos mirar que todo lo que nos estaba relatando el apóstol Pablo en Romanos 10 del 8 en adelante hasta el 13 termina con la invocación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, dando a entender que la invocación del nombre es tanto para los judíos, gentiles, griegos, para toda persona que es adherida a la iglesia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo a toda persona que le predicaba, fuera judío, fuera gentil, fuera de la raza que fuera, él le predicaba el nombre y, y los mandaba a invocar el nombre y a ser bautizados en ese nombre. Entonces podemos mirar también en Lucas un anuncio que se anuncia por boca del mismo Señor Jesucristo. Mateo en Lucas 24:46 dice así, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, fíjese usted cómo lo dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces note usted aquí que está diciendo claramente que era necesario primeramente él dice, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Después miramos en el versículo 47 que después de que el Cristo padeciese y resucitase, dice, y que se predicase en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces nosotros miramos que después que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y se apareció a sus discípulos, y antes de ascender al cielo les manda y les dice, les recuerda y los lleva al Antiguo Testamento hablándoles
de lo que estaba escrito acerca de él, que era necesario que él padeciese y resucitase, les dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Aquí nos comienza a decir, estas son palabras por boca del mismo Señor Jesucristo, mandando a sus discípulos que la predicación tiene que ser el arrepentimiento en el nombre del Señor Jesucristo, y el perdón de pecados tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo, para que los pecados sean borrados y para que el pecado sea quitado de aquella persona que está siendo adherida al Señor Jesucristo. Dice, en todas las naciones, dice, antes de ir a la cruz, miremos unos pasajes antes de que el Señor Jesucristo fuera a la cruz, cómo Él perdonó pecados. Vamos a mirar unos 2, 3 pasajes antes de que Él fuera crucificado y resucitado, cómo Él perdonaba pecados. Mateo 9:1 nos dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjese cómo lo dice aquí el Señor Jesucristo perdonando pecados. ¿Por qué es que el Señor Jesús le dice a este hombre, ten ánimo, tus pecados te son perdonados? Porque en esos tiempos, en la ley de los judíos, toda aquella persona que se encontraba con una enfermedad, para el judío es que aquella persona estaba en esa condición por el pecado. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjese lo que sigue aquí diciendo versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces podemos nosotros mirar que el Señor Jesucristo les dice a los judíos claramente que al decirle al hombre, levántate, toma tu lecho y anda, les estaba demostrando que al él perdonarle los pecados a este hombre, la enfermedad o aquello que lo estaba atando era desatado, porque los pecados le habían sido perdonados, que al perdonarle el Señor Jesucristo sus pecados quedaban perdonados por Dios mismo. Y ellos mismos reconocen que Dios había dado tal potestad a los hombres para perdonar pecados. Entonces podemos mirar aquí claramente que el Señor Jesucristo estaba demostrando que Él tiene el poder para perdonar pecados. Por eso es que Él manda que el perdón de pecados debe de ser en su nombre y no en ningún otro nombre. Podemos mirar aquí este pasaje, cómo es que Él perdona los pecados y cómo es que les demuestra que no solamente le dice al paralítico, levántate, sino que le dice a él, tus pecados te son perdonados, y al instante se levanta el paralítico, demostrando que los pecados le fueron perdonados y por eso él camina. Encontramos en el mismo relato en Marcos, como nos dice el mismo relato que acabamos de leer en Mateo 9:1 al versículo 7 al versículo 8. Encontramos el mismo relato en Marcos 2, que voy a leer del 2, versículo 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Fíjese cómo decían ellos, que conocían la ley y conocían acerca de Dios. Dice, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Entonces todos los que estaban ahí, todos aquellos intérpretes de la ley, todos los que conocían la ley, reconocían que el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios manifestado en carne se encontraba caminando entre ellos, y por eso es que el Señor Jesucristo no les dijo claramente yo soy Dios, pero al él mandar y ordenar a los paralíticos que caminaran, les estaba demostrando que los pecados le habían sido perdonados, y por eso es que las personas caminaban, porque él les estaba quitando aquello que los estaba deteniendo, porque él es el que nos perdona los pecados, y por eso es que él mandó que los pecados se tienen que perdonar en su nombre. Dice, aconteciendo luego Jesús y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Al hacerse el Señor Jesucristo todas estas señales, él estaba demostrando que de aquel que había sido profetizado que vendría en Isaías 35, del 4 al 6, estaba presente, porque ya estaba profetizado que Dios mismo vendría y nos salvaría, y ahí están las señales que se iban a cumplir, y el Señor Jesucristo comienza a caminar en la tierra, a hacer todas las señales que ya estaban escritas sobre él. Todos los que le rodeaban miraban a un simple hombre, no podían mirar al Dios manifestado en carne, pero él comenzó a manifestar el poder y a cumplir todas las señales que estaban escritas de él. Lucas 7:39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. Aquí es cuando la mujer enjuagaba sus pies con sus cabellos y estaba a sus pies llorando. Entonces miramos que dice que había un fariseo que lo había invitado a comer en su casa. Entonces él dice claramente, dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí en su corazón, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Y note usted aquí lo que está diciendo claramente, que todos nosotros somos acreedores y tenemos una deuda con Dios, el Todopoderoso. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Fíjese usted lo que el Señor está diciendo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, dando a entender el Señor que esa mujer a que envió, él es el que puede perdonar, porque es Él el Dios Todopoderoso, a quien somos acreedores de Él. Y él, por eso él dice, tenía dos acreedores, hablando de Dios. Por eso lo dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente
sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces podemos mirar aquí claramente la conversación que el Señor Jesucristo le dice al fariseo que le había invitado a comer. Cuando nosotros miramos la posición que el Señor Jesucristo toma y cómo le habla, podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo está dando claramente nos está dando luz claramente de quién es Él y por qué Él perdona pecados. En el libro de San Juan 1:29 dice Juan el Bautista, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces podemos mirar aquí que en este pasaje, como hombre, el Señor Jesucristo era el Cordero de Dios, pero como Dios era antes que Juan el Bautista, y es a través del Señor Jesucristo que nosotros podemos recibir el perdón de pecados. No hay otro medio, no hay otra forma de que nosotros podamos tener perdón de pecados si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre, a través de su nombre. San Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí podemos mirar que claramente el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan el Bautista, esta es una conversación esta es una conversación que el Señor Jesucristo tuvo con Nicodemos, y aquí el mismo Señor Jesucristo le está hablando a Nicodemos y le está hablando claramente, el que en él cree no es condenado. O sea, creer en el Señor Jesucristo nos lleva a recibir perdón de pecados, y creer en Él es hacer las cosas como Él lo ha dejado escrito. Entonces miramos aquí que dice que en él cree no es condenado, dice, pero el que no cree, dice ya, no dice que va a ser condenado, sino dice ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces nosotros miramos que hay muchas personas que están predicando a la gente, pero no le predican el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino que los están llevando a la salvación y les están inculcando doctrinas que son diferentes a lo que está escrito. Ahora Juan el Bautista dice en San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí podemos mirar, comparando los dos pasajes, que creer en el Hijo, en el Señor Jesucristo, es lo mismo que creer en su nombre, y rechazar el nombre del Señor Jesucristo es lo mismo como rechazar a la persona del Señor Jesucristo, a rechazar su sangre derramada en la cruz del Calvario. Rechazar el nombre es rechazar todo lo que es nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para darnos libertad. San Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿En qué nombre es en el que nosotros recibimos vida? Claramente nos dice, en el nombre del Señor Jesucristo. No encontramos otro medio para que nosotros podamos tener vida, para que podamos tener perdón de pecados. Usted que me está escuchando, analice las escrituras, escudriñe las escrituras y órele al Señor con un corazón puro y limpio, y el Señor le va a dar el entendimiento y la revelación de lo que dice su palabra. Mire lo que dice Hechos 2:38. Pedro, después de que fue lleno del Espíritu Santo y después de que todas aquellas personas se habían reunido después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y después que ellos les preguntan y les dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjese lo que Pedro les dijo, lo que Pedro respondió a su pregunta, cuando ellos se compugieron de corazón y ellos querían saber qué debían de hacer para que les fueran perdonadas sus transgresiones y sus pecados. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados. ¿Para qué es el bautismo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con toda claridad lo dice Pedro después de que fue lleno del Espíritu Santo, para perdón de los pecados. El bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es para perdón de los pecados. Aquí podemos mirar que todo va en concordancia, todo va alineado y el nombre siempre está. El Señor les había dicho en Lucas 24, 47 y 48 que se debía de predicar en el nombre del Señor Jesucristo el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y nosotros miramos que el Espíritu Santo descendió en Jerusalén, y nosotros miramos que aquí es el primer sermón, el primer discurso de Pedro, la primera predicación que Pedro está predicando después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y fue lleno del Espíritu Santo, obedeciendo lo que dice Lucas 24, 47, 46, 47 y 48, donde el Señor les había dicho que era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y por eso el apóstol Pedro les dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos mirar cómo es que se predicaba el perdón de pecados y en qué nombre. Hechos 3:6 dice: mas Pedro dijo, hablando del cojo que, que se encontraron cuando iban al templo a la hora de la oración, Pedro y Juan, y esto está en Hechos 3:6, voy a comenzar leyendo del versículo 6, dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces podemos mirar que así como el Señor Jesucristo, cuando caminaba por la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo se levantaban los paralíticos, cuando Él les mandaba se levantaban, ahora también que el Señor les había mandado a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ahora miramos al apóstol Pedro después de que bautizó, después de que les predicó que fueron bautizados como 3,000 personas en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora lo miramos también predicando en el nombre del Señor Jesucristo, invocando el nombre del Señor Jesucristo sobre los enfermos para que fueran sanados, y miramos que en ese nombre hay sanidad y hay perdón de pecados. No hay otro nombre. Hechos 3:16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces podemos mirar que Pedro está testificando cuando los interrogan cómo es que hicieron la sanidad. El apóstol Pedro está diciendo claramente que fue en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo, como lo sigue diciendo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice en Hechos 4:10, dando testimonio acerca de cómo es que hay salvación y cuál es en el único nombre que hay salvación. Hechos 4:10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjese usted lo que dice el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque Hechos 4:8 dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Dice: y en ningún otro hay salvación. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dando testimonio: en ningún otro hay salvación, porque no existe, no otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Comparando Joel 2:32 y Hechos 2:17 en adelante. Entonces podemos mirar cómo ellos dan testimonio
Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos dice con toda claridad que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo hay salvación, hay perdón de pecados y hay salvación y hay libertad para todo. No hay otro nombre. La persona que predique otro nombre está predicando en contra de la doctrina que se predicó comenzando en Jerusalén. Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hablando del Señor Jesucristo, como lo estaba diciendo, que dicen en San Juan 3:18 y 3:36 que tanto predicar al Señor Jesucristo como predicar su nombre es lo mismo, y para el perdón tiene que ser invocado su nombre. Y si nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí podemos mirar que el apóstol Pedro dice claramente que, como dijo el Señor Jesucristo en Lucas 24:49, que el Espíritu Santo también vendría sobre ellos para dar testimonio de todo lo que ellos iban a hablar. Y aquí el apóstol Pedro dice claramente que ellos son testigos y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Hechos 10:46 dice el apóstol Pedro cuando fue a predicar a la casa de Cornelio, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces podemos mirar que el apóstol Pedro cuando fue a la casa de Cornelio les predicó que es en el nombre del Señor Jesucristo en el que está escrito que todos aquellos que crean en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 13:38 dice aquí, saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, como lo dice el apóstol Pablo cuando está predicándoles. Esa es la predicación del apóstol Pablo que nosotros podemos mirar después de que él fue enviado en Hechos 13 y escogido por el Espíritu Santo y enviado a predicar el Evangelio, y podemos mirar que el apóstol Pablo comienza a predicar el Evangelio y dice, saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y nosotros miramos que el apóstol Pablo el perdón de pecados lo anunciaba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos mirar que el apóstol Pablo, que fue un hombre enviado a predicar y a llevar el nombre, siempre lleva a todas las personas al Señor Jesucristo y a la fe en el Señor Jesucristo y a la fe en su nombre. Hechos 22:16, el apóstol Pablo dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando el apóstol Pablo está relatando su conversión y cómo le mandaron a él a ser bautizado para perdón de sus pecados, para que fueran perdonados sus pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo le mandó a predicar cuando él estaba dando testimonio de su conversión. Y en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que todos aquellos que venimos a estar en Cristo Jesús es todos aquellos que lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y llevamos su nombre y somos bautizados en su nombre. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A través del nombre de nuestro Señor Jesucristo es que somos reconciliados con Dios. Y dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces podemos mirar que el apóstol Pablo está dando testimonio, está escribiendo a los corintios, y en Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos
para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces podemos mirar que es a través del Señor Jesucristo que recibimos el perdón de pecados a través de su sangre y a través de su sacrificio. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos recibiendo todo lo que el Señor Jesucristo hizo a favor de nosotros. Fíjese lo que dice Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces podemos mirar aquí claramente que nos dice que la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes, y en esta escritura también podemos mirar que dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Podemos mirar con este pasaje que todo apunta a nuestro Señor Jesucristo, y todo nos lleva a que el perdón y la redención es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, y solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. No hay otra manera, no hay otra forma. Gálatas 3:26, miremos lo que nos dice para ir mirando con claridad lo que estamos diciendo. Gálatas 3:27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces hay muchas personas que predican que solamente con creer en el Señor Jesucristo es que nosotros recibimos el perdón, pero fíjese lo que nos dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y cuándo es cuando nosotros nos revestemos de Cristo? Dice claramente que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y luego nos dice el apóstol Pablo, para aquellos que dicen que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo era solamente para los judíos, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces podemos mirar que todos los que venimos a Cristo y somos bautizados en su nombre, llevamos su nombre y pertenecemos a Cristo, así como la mujer cuando se casa viene a ser uno con el varón porque lleva el apellido del varón, pero Cristo no nos ha dado un apellido, sino que nos ha dado su nombre. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces podemos mirar que en Cristo recibimos tanto las bendiciones como el perdón de pecados, y es que nosotros somos adheridos al linaje de Abraham. Efesios 1:7 dicen, ¿quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia? Entonces podemos mirar que todo el perdón de pecados apunta a Cristo, y hay pasajes que nos dicen con toda claridad que es en su nombre. Efesios 4:32 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Aquí usted puede mirar que los pecados que Dios nos ha perdonado ha sido a través de Cristo, y podemos mirar a través de los pasajes que hemos venido leyendo que es a través de su nombre, porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo está toda la obra redentora que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. En Efesios 4:32 dice que Dios nos perdonó en Cristo, y en Efesios dice que fue Cristo, dice de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces podemos mirar en el libro de Efesios 4, usted lo puede leer, Efesios 4:32, dice que fue Dios el que nos perdonó en Cristo, pero cuando miramos en Colosenses 3:13 dice que fue Cristo el que nos perdonó. O sea que todo está, la obra está, Dios todo lo hizo a través de Cristo, y Dios mismo nos perdonó en Cristo. Colosenses 1:14 dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Entonces podemos mirar
porque no hay otra manera de recibir perdón de pecados. Colosenses 1:14 dice, misterio de Pablo a los gentiles. Dice, ahora, ahora me gozo en lo que padezco. Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, hablando el apóstol Pablo en el libro de, usted lo puede leer ahí, Colosenses 1:24, del 24 hasta el versículo 29, donde nos dice claramente que todo dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia en la cual actúa poderosamente en mí. Entonces podemos mirar, dice, para presentar, versículo 28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Por qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo? Porque toda la redención y toda la salvación se encuentra únicamente en nuestro Señor Jesucristo, y los únicos que vamos a entrar en el reino de los cielos es aquellos que estamos en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, y dice el apóstol Pablo, versículo 29, para la cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces podemos mirar que el Señor le daba poder al apóstol Pablo para predicar el Evangelio, y miramos cuál era la predicación del apóstol Pablo. Colosenses 2:8 dice, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Podemos mirar claramente que el apóstol Pablo les habla a los colosenses que no se dejen mover, que no se dejen engañar por filosofías, por doctrinas que no se sujetan y no están de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo mandó hacer. Dice, porque en Él, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Señor Jesucristo está todo lo que es Dios. Por eso es que nosotros cuando recibimos a Cristo estamos recibiendo a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y el nombre que de Jehová que dice en Joel 2:32 es Jesús salva. Por eso es que nosotros estamos recibiendo el perdón de pecados a través del Señor Jesucristo, y Dios nos perdonó todos los pecados en Cristo. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, cuando estamos en Cristo, estamos completos porque todo lo tenemos, porque en Él está todo lo que es Dios. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Podemos mirar que todo lo que los seres humanos hagamos bajo el cielo debe de ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y es a través de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre, que debemos de dar gracias a Dios Padre. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que debemos de orar a nuestro Padre Celestial. No hay otra manera. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo, no son dos, no son tres, porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros somos bautizados
en su nombre y somos incorporados en su cuerpo y somos llenos de su Espíritu Santo y somos unidos al Señor Jesucristo y su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y todos los pecados nos son perdonados. Primera de Juan 2:12, fíjese cómo dice Primera de Juan 2:12, el apóstol Juan hablando. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Con este pasaje termino y este pasaje de Primera de Juan 2:12 dice claramente que los pecados solamente son perdonados en el nombre. Está hablando, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En este día, usted puede analizar detenidamente todos estos pasajes que le he presentado. Si usted puede mirar el video detenidamente, puede mirarlo y puede apuntar. Agarre una libreta, apunte todos los versículos que he leído mencionando y analícelos, busque usted, escudriñe usted mismo por usted mismo y dése cuenta cómo el perdón de pecados no es en ninguna otra manera, es únicamente los pecados, nos especifica el Espíritu Santo que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través de su nombre. Cuando habla a través de Cristo es porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo está toda la obra que el Señor Jesucristo hizo. En el nombre del Señor Jesucristo está su sangre, está su sacrificio, está todo, porque todo está en su nombre, todo lo que Él hizo. Y claramente nos dice que toda la deidad, toda la divinidad, todo lo que es Dios habita en Cristo Jesús. Allí es donde nosotros podemos encontrar el perdón de pecados y somos sellados por el Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo me le bendiga poderosamente. Y si este video es de edificación para su vida, le pido que se suscriba a este canal, que nos dé un like y que lo comparta con alguien más para que alguien más pueda escuchar y pueda recibir este corto mensaje. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente. Nos vemos en un próximo video.